Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos 2024. Mañana, miércoles 24 de julio, va a estar comenzando este maravilloso deporte en tierras francesas y va a ser en definitiva el primero de los deportes que comience su incursión en los Juegos Olímpicos. Recordemos que la ceremonia inaugural de estos juegos va a ser el viernes. Sin embargo, el fútbol, como los futbolistas claramente necesitan un tiempo de descanso entre partido y partido más que en otros deportes, comienza siempre con antelación y lo estará haciendo este miércoles 24 de julio para terminar el viernes 9 de agosto, 2 días antes de la ceremonia final, que será el domingo 11 de agosto. Vamos a estar repasando el fixture del torneo, las sedes. Hay que tener en cuenta que más allá de que los Juegos Olímpicos se juegan en su totalidad en París, el fútbol necesita de muchos estadios para llevarse a cabo, y teniendo en cuenta que se juegan 8 partidos por día en las 3 jornadas que se van a disputar, obviamente no se puede jugar en un solo escenario. Así que vamos a estar repasando absolutamente todo, y además también vamos a hablar de quiénes son los máximos candidatos y de los históricos ganadores de las medallas doradas del fútbol en los Juegos Olímpicos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un repaso general del fixture de los juegos. Hay que tener en cuenta que las selecciones, recordemos, van con futbolistas sub-23, a excepción de 3 mayores de edad. No todos los países han utilizado los cupos de mayores, es decir, más allá de que cada uno de los seleccionadores tenía 18 futbolistas en cada una de las nóminas, no era una obligación que sean 15 sub-23 y 3 mayores. Uno podía llevar 16 sub-23 y 2 mayores, 17 sub-23 y un solo mayor, o en definitiva 18 futbolistas menores de 23 años. Aún así, la mayoría de las naciones han utilizado los cupos porque claramente es jerarquizar cada una de sus plantillas. Comenzamos repasando cada uno de sus grupos, 4 zonas de 4 equipos cada una. Los 2 mejores de cada uno de los grupos avanzan a los cuartos de final, como ven en pantalla. Posteriormente, ahí en cuartos se enfrentarán entre sí. Semifinales posteriormente con los ganadores. Los 2 vencedores de la semifinal se jugarán la gran final, la medalla dorada, el viernes 9 de agosto. Quien pierda la final se llevará la medalla de plata, mientras que un día antes, el jueves 8 de agosto, los 2 perdedores de las semifinales estarán disputando la medalla de bronce. En el grupo A tenemos a la selección local, que clasificó sin necesidad de pasar por un justamente proceso clasificatorio como es el combinado francés, que estará debutando contra Estados Unidos este miércoles 24 de julio, y en esa misma fecha estarán jugando Guinea con Nueva Zelanda, que son las otras 2 selecciones del grupo. El sábado 27 tendremos Nueva Zelanda contra Estados Unidos y Francia contra Guinea, y cerrará este grupo A el martes 30 de julio, Francia contra Nueva Zelanda y Estados Unidos contra Guinea. Hay que tener en cuenta que absolutamente todos los grupos se juegan miércoles 24 de julio, sábado 27 de julio y martes 30 de julio. Esas son las 3 jornadas para la fase de grupos del fútbol masculino. Los cuartos de final serán en su totalidad el viernes 2 de agosto, las 2 semifinales serán el lunes 5 de agosto y, como mencioné antes, el partido por la medalla de bronce el jueves 8 de agosto y la final el viernes 9 de agosto. Vamos ahora con el grupo medio, donde tendremos a Argentina como máximo candidato, por decirlo de alguna manera. Estará debutando con Marruecos este miércoles, mientras que los otros 2 equipos del grupo B son la selección de Irak y el combinado de Ucrania. Por la segunda jornada, Marruecos contra Ucrania y Argentina contra Irak, y cerrarán el martes 30 de julio, Argentina enfrentando a Ucrania y Marruecos viéndose las caras con Irak. Grupo C, donde tenemos a la selección española como máximo exponente, la última medallista de plata de este deporte en los Juegos Olímpicos. Estará debutando con la selección de Uzbekistán, y en ese mismo grupo Egipto se estará viendo las caras con República Dominicana. En la segunda jornada, el equipo caribeño se estará enfrentando a España y Uzbekistán a Egipto. Y para la última fecha, España contra los africanos y Dominicana enfrentando a Uzbekistán.
Y el grupo D, la última de las zonas donde tenemos a Japón, que siempre es una atracción en el fútbol de los Juegos Olímpicos, estará debutando contra Paraguay, el ganador del preolímpico sudamericano que se llevó a cabo entre enero y febrero en Venezuela de este 2024, mientras que las otras dos selecciones, el combinado de Mali e Israel, estarán cerrando el grupo. Segunda fecha, Paraguay contra Israel y Japón contra Mali, y tercera y última jornada, Paraguay contra Mali e Israel enfrentándose a Japón. Y vamos a hablar de las sedes que tendrá el fútbol en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que tener en cuenta que más allá de que haya 8 partidos por día, son 7 estadios, por lo que en una jornada va a haber 2 partidos en un mismo estadio. Esto no es un inconveniente y en general siempre ha sucedido de esta forma en la historia de los juegos. No es un requisito que haya un partido por estadio, teniendo en cuenta que si no, se haría muy largo todo el torneo en general. De hecho, por ejemplo, en este primer día, el miércoles 24 de julio, va a haber 2 encuentros en la ciudad de París. En la segunda jornada, que se va a llevar a cabo el sábado 27 de julio, va a haber 2 encuentros en la ciudad de Burdeos, y el martes 30 de julio va a haber 2 encuentros en la ciudad de París nuevamente. Hay que tener en cuenta que, claro está, la mayor cantidad de partidos sí se van a jugar en París, incluyendo el partido final. Pero, por ejemplo, lo que va a ser el cotejo inaugural, no hay uno solo, porque si bien es verdad que uno de ellos se va a jugar en París, el Uzbekistán-España, el otro duelo que se va a disputar en el primer horario de todos, entre Irak y Ucrania, tiene como sede la ciudad de Lyon, obviamente también en Francia. Vamos con los 7 escenarios con los cuales se van a llevar a cabo absolutamente todos los partidos de los Juegos Olímpicos. La ciudad de París tiene como sede claramente el Parque de los Príncipes, el escenario donde normalmente juega como local el Paris Saint-Germain. La capacidad estimada del estadio es de alrededor de 48.000 espectadores. No es el más grande de todos los escenarios que se van a estar jugando partidos en estos Juegos Olímpicos. Tenemos después el Stade de Bordeaux, con una capacidad para 40.000 espectadores, donde juega como local el equipo de la ciudad. En general, todos los escenarios tienen como locales los equipos que normalmente conocemos y que juegan la mayoría en la primera división francesa. Algunos están en segunda, pero en general son de la máxima categoría de la Ligue 1. Después tenemos el Stade de Lyon, con una capacidad aproximada para 60.000 espectadores. Este ya es más grande que el Parque de los Príncipes y el segundo escenario más imponente de todo este torneo masculino de los Juegos Olímpicos. Tenemos el estadio de la Beaujour, que queda en la ciudad de Nantes, con una capacidad para 38.000 espectadores. El Stade de Niza, con una capacidad para 37.000 espectadores. El estadio Geoffroy Guichard de la ciudad de Saint-Étienne, con una capacidad aproximada para 42.000 espectadores. Y el más grande de todos los escenarios de estos Juegos Olímpicos es el Stade de Marsella, conocido comúnmente como el Velodrome de la ciudad de Marsella, donde juega como local generalmente el Olympique, con una capacidad aproximada para 68.000 espectadores. Estas serán las 7 sedes del torneo masculino de los Juegos Olímpicos. En general, las sedes están bastante alejadas de lo que es la capital francesa, es decir, París queda en el centro norte de Francia, mientras que el resto de las ciudades quedan o todas muy al oeste o todas muy al este y siempre al sur de la capital francesa. Aún así, teniendo en cuenta que Francia quizás no es el país más grande de Europa ni de cerca, las extensiones no son tan importantes como para que los jugadores puedan viajar de sede a sede entre medio de cada uno de los partidos, sobre todo teniendo en cuenta que absolutamente todas las selecciones tienen 72 entre encuentro y encuentro. ¿Y quiénes son los máximos candidatos para quedarse con la medalla dorada de estos Juegos Olímpicos? Si nos guiamos por lo que son los grupos, en el A, Francia debería ser la clasificada y Estados Unidos debería salir segundo, pero siempre en estos torneos suele haber sorpresas, sobre todo teniendo en cuenta que al ser combinado sub-23 hay algunas selecciones a las cuales quizás no conocemos tanto, que en lo que respecta a futbolistas juveniles tienen mejores potencias que otras selecciones que son más conocidas pero por su equipo mayor y no tanto por su seleccionado juvenil. Pero en el grupo A, Francia debería ser la candidata a quedarse con
la zona y posteriormente también para muchos es la máxima candidata a quedarse con los Juegos Olímpicos. En el grupo B está la selección argentina, que cuenta con 4 campeones del mundo en Qatar 2022 de los 18 futbolistas que hay entre sus filas. Estamos hablando del arquero Jerónimo Rulli, del defensor Nicolás Otamendi, del mediocampista Thiago Almada y del delantero Julián Álvarez. El equipo albiceleste debería quedarse con el grupo B y también es para muchos uno de los máximos candidatos a quedarse con la medalla dorada de estos Juegos Olímpicos. En el grupo C claramente España está muy por encima de Uzbekistán, Egipto y República Dominicana, y al ser la última selección que ganó la medalla de plata debe tener también muchas posibilidades de quedarse con el grupo y también de pelear por un galardón en este torneo en cuestión. Y en el grupo D, Japón y Paraguay deberían ser los clasificados a la siguiente instancia y a partir de ahí deberían pelear para saber quién de los dos puede seguir avanzando en el torneo. Hay que tener en cuenta que el primero del A juega contra el segundo del B, es decir, si Francia o Argentina, alguno de los dos, tiene un pequeño traspié en cada uno de sus grupos, pero termina clasificándose, se verán las caras en la siguiente instancia, mientras que España quizás es la que se vio más favorecida por el sorteo, porque si bien en el grupo D no hay una superpotencia, Japón o Paraguay sería uno de los dos rivales que en comparación a lo que puede llegar a ser Francia o Argentina, debería ser un rival de menor magnitud. En lo que respecta también a máximos ganadores en la historia de los Juegos Olímpicos, la selección que más veces ha ganado la medalla dorada, para sorpresa de muchos, es el combinado de Hungría, que se hizo con este máximo galardón en las Olimpiadas de Helsinki 52, Tokio 64 y México 1968. Después, en segundo lugar, tenemos muchas selecciones con 2 medallas doradas, inclusive la última ganadora, que de hecho es la ganadora de las últimas 2 ediciones del torneo. Estamos hablando de Brasil, que no participa en cuestión en este torneo. Brasil ganó la medalla dorada en Tokio 2020 y en Río 2016. También tenemos a la selección argentina con 2 medallas, que ganó la presea dorada en Atenas 2004 y en Pekín 2008. Reino Unido ganó las 2 primeras medallas doradas de este deporte en Londres 1908 y en Estocolmo 1912. Tenemos a una selección que ya no existe más, la Unión Soviética, que ganó la medalla de oro en Melbourne 1956 y en Seúl 1988, y la selección de Uruguay. Hago este hincapié en Uruguay porque el conjunto uruguayo considera estas 2 medallas doradas también como campeonatos del mundo, teniendo en cuenta que fueron las únicas 2 olimpiadas que fueron organizadas por la FIFA. Estamos hablando de las que se disputaron en París 1924 y en Ámsterdam 1928. De las otras selecciones que van a estar jugando esta competencia, han logrado medallas doradas España, jugando como local en Barcelona 1992, y Francia también consiguió una medalla dorada, la que logró en Los Ángeles 1984. Nos espera un torneo que es cierto que después de lo que fueron tanto la Eurocopa como la Copa América, seguramente en cuestión tenga bastante menos relevancia, sobre todo también porque han comenzado a jugarse algunas ligas alrededor del planeta, y para cuando se estén cerrando los Juegos Olímpicos también ya van a estar comenzando las competiciones locales en el fútbol europeo. Entonces a lo mejor no vamos a tener tan de cerca los Juegos Olímpicos como si hemos tenido la Eurocopa y la Copa América. Y además hay que tener en cuenta que el fútbol es de los pocos deportes que considera al Mundial más importante que los Juegos Olímpicos. Esto está claro teniendo en cuenta que el Mundial se juega con selecciones mayores, mientras que, como vengo diciendo, los Juegos se juegan con un equipo sub-23 con 3 refuerzos mayores de 23 años. Aún así, todos quieren conseguir el máximo galardón dorado, o por lo menos irse del certamen con una medalla. Nos esperan jornadas de fútbol más que interesantes, sobre todo también porque el fútbol de selecciones para muchos es mejor que el de clubes.